indeclinable que se dejase a Bolivia un puerto propio en el Pacífico. El 18 de mayo de 1895, Bolivia y Chile suscribieron el Tratado de Transferencia de Territorios, luego de haberse suscrito el Tratado de 1904, mediante el acta protocolizada de 10 de enero de 1920. Chile declaró estar dispuesto a procurar que Bolivia adquiera una salida propia al mar por la zona al norte de Arica. El 20 de junio de 1950, Chile y Bolivia asumieron un verdadero compromiso para entrar formalmente en una negociación directa. El 8 de febrero de 1975, nada menos que los presidentes de Bolivia y Chile suscribieron la Declaración de Charaño, en la que ambos mandatarios resolvieron que continúe el diálogo a diversos niveles. Asimismo, durante sus alegatos, Bolivia expuso claramente el valor jurídico de 11 resoluciones emitidas por la Asamblea General de los Estados de América. En particular, la resolución 481 del año 1980 le contó con el consenso de Chile. Declaró que es de interés hemisférico permanente la búsqueda de una solución equitativa. El año 2006 se adoptó la Agenda de los 13 puntos, que contenía un punto específicamente dedicado al tema marítimo. Palabras del presidente Evo Morales en La Haya, minutos antes de su retorno a Bolivia y con la posibilidad de que vuelva el día domingo. Pero vamos a hablar de este tema, de este sentimiento que tenemos los bolivianos, creo que todos unidos, como tiene que ser, ante un tema tan sensible como es el retornar a las costas del Pacífico. Esta noche tenemos como invitado especial al ministro de Defensa, Javier Zabaleta, y yo primero quiero agradecerle, ministro, por la deferencia de estar en Cadena A, en todo a pulmón. Bueno, Priscila está en este momento en La Haya haciendo todo el seguimiento y nosotros acá para hacer toda la cobertura de lo que significan estos 2 días de alegatos orales, y quiero conocer su sentimiento después de haber escuchado tantos elementos históricos que no los conocíamos definitivamente. Esos 7 puntos que ha marcado, por ejemplo, el presidente, cuando se establece claramente en qué oportunidades Chile definitivamente se comprometió a llegar a una solución para la demanda marítima boliviana y nunca lo hizo. Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mira, me embarga el orgullo porque esas exposiciones que hemos visto de profesionales abogados en La Haya representando a Bolivia no podían haber resumido de mejor forma toda nuestra inquietud de decenas de años, más de 100 años, ¿no? Han hecho un resumen de lo que ha sido el proceso histórico desde la misma invasión chilena hasta la agenda de los 13 puntos. ¿Recuerdas cuando el ministro Choquehuanca era canciller? Y después de hacer toda esa secuencia histórica, desbaratan el discurso chileno de que todo estaba cerrado y no había nada que discutir con el Tratado de 1904. Lo desbaratan porque recordarás tú el abrazo de Charaña, por ejemplo, donde el presidente Pinochet con el presidente Banzer en Charaña deciden nuevamente abordar el tema de, además ya era la 5ª, 6ª vez que deciden abordar el tema de la demanda marítima. Entonces, ahí se cae el discurso de que con el Tratado de 1904... Y ya se hablaba de un canje territorial, ¿no? Y ya se hablaba de un canje, incluso nos muestran nuestros abogados que en algún momento se ofreció un corredor de 8 kilómetros de ancho, por ejemplo, en la parte norte del territorio usurpado. Y finalmente nos hacen, y esto es lo más, por lo menos para mí, lo más
académicamente interesante, nos hacen una explicación de la doctrina jurídica internacional, que es lo que engloba nuestra demanda. Esto de que un país, un Estado, una sociedad no puede decir una cosa y hacer otra. Es decir, no es ese el concepto de convivencia entre naciones, entre pueblos, que debería haber en el mundo. Y eso, ante la justicia internacional, es pues inaceptable. Ahora, si tú te comprometes a algo, sencillamente tienes que actuar en consecuencia. Y esa es la doctrina de nuestra propuesta. No sé si coincide, pero frente a la solvencia de los argumentos planteados, explicados por el equipo jurídico boliviano, o que nos representa, Chile como que se queda muy corto en sus explicaciones, o sea, va solamente como que a acogerse al Tratado de 1904, a señalar que ahí se terminó cualquier posibilidad de hablar de tema de límites o de territorio, pero reitera una simpleza en la respuesta a lo contundente de lo histórico y de lo jurídico que se ha planteado en La Haya al escuchar los alegatos, y como que van más un poco a querer restarle importancia, a quererse mostrar que ellos están muy solventes en que no van a ceder territorio, pero no hay mayor explicación. Habrá que escuchar lo que va a pasar seguramente el día jueves y viernes, que le toca ya a Chile, pero en definitiva, en las explicaciones del propio presidente, de ex cancilleres, yo noto debilidad en la parte chilena, como nunca antes pasaba, porque la diplomacia chilena siempre ha sido muy coherente, muy dura, muy marcada, ¿no? Así es, definitivamente hemos puesto en jaque a la diplomacia chilena, ¿no? No se veían venir esta demanda, no se veían venir la forma en la que hemos presentado la demanda, y no se veían venir esta gran movilización y unión nacional que ha copado, bueno, ha llamado la atención de medios de comunicación internacionales de todo el mundo. Entonces, están confundidos, ¿no? Están confundidos, y yo espero de que en los alegatos que van a presentar en los próximos días Chile, haya más bien, en vez de querer negar la historia o hacer lo que hicieron en la primera ronda, que es falsear los documentos. Es decir, cuando presentan ellos los documentos, los tratados, las cartas que compartimos en estos últimos 100 años, resulta que en la traducción al inglés cambian los términos, intentando justificar su discurso. Imagínate, esto es pues... o decir que Bolivia abandonó en algún momento... O decirle que nosotros fuimos los que abandonamos las negociaciones. Cosas así. Entonces, espero que no vayan por ese camino y más bien abran la posibilidad de un diálogo, ¿no? Abran la posibilidad más bien de un entendimiento. Y yo creo que eso sería lo más inteligente y lo más maduro de parte de Chile, y no entrar en la chicana o en la mentira o en la soberbia, que es lo que tú decías, ¿no? Siempre se ha mostrado Chile queriendo verse superior a nosotros, y esa es la soberbia que finalmente les está llevando al fracaso. Ojalá que no vayan por ese camino y veamos alguna señal de diálogo, de entendimiento. Algunos analistas mencionaban que quiero conocer el sentimiento del gobierno también respecto a que tenemos que colocar claramente el objetivo de esta demanda. No significa estar a un paso de estar en el mar o cerca al mar. Sí es un escenario por el que se puede partir hacia ese anhelo, pero en definitiva lo que puede significar un fallo favorable de La Haya es sentar a Chile, bueno, primero sentar a Chile en el banquillo ya ha sido un objetivo importante, pero establecer de que Chile tiene un tema pendiente con Bolivia, se ha comprometido en N oportunidades resolverlo, y que en todo caso, hasta por respeto a ellos mismos, ¿no? Hay compromisos, hay esperanzas de un pueblo, y muchas veces se han hecho la burla, ¿no? Siempre hemos llegado hasta cierto límite y luego
resulta que en el momento de plantear cuál era la propuesta de llegar al Pacífico de los bolivianos, Chile siempre ya callaba, se rezagaba y bueno, no avanzaba más. Sí, mira, definitivamente varios gobiernos, cancilleres y diplomáticos chilenos se han hecho la burla de Bolivia, ¿no? No hay otra palabra para catalogar lo que han hecho en estos más de 100 años. Se han hecho la burla porque en un momento me cuentan algunos ex cancilleres cómo se sentaban con el canciller chileno y ahí en una servilleta, en el papel que tenían a la mano, comenzaban a dibujar qué les parece si les damos esto, qué hacen, no sé, pero después públicamente lo negaban y además después actuaban en reversa, ¿no? Así es. Es decir, no, que nosotros vamos a respetar el Tratado de 1904 y que no hay nada que discutir con Bolivia. Ya realmente hacerse la burla es eso, ¿no? Incluso ayer, hoy día, el señor Insulza, cuando uno de nuestros abogados plantea que la OEA emitió varias resoluciones dando la razón a Bolivia y pidiendo de que este asunto sea resuelto entre Bolivia y Chile lo más rápido posible, resulta que sale Miguel Insulza, el ex secretario, que ha sido secretario general de la OEA, y dice que lo que dice la OEA no es ni vinculante, ni es su atribución decirlo, por lo tanto no tiene ningún peso, imagínate. Eso es hacerse la burla. La diferencia, si logramos un fallo del Tribunal de la Haya favorable a nosotros, la diferencia es que vamos a sentarnos en una mesa de negociación con veeduría de Naciones Unidas y del propio tribunal. Entonces, si Chile llega a hacerse la burla nuevamente ya en una mesa de esas condiciones, el costo diplomático para Chile va a ser, o sea, nefasto, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de sentarse a negociar. Y para lo que decías al principio, yo lo aclaro, desde un principio nosotros hemos dicho estamos un paso más cerca del Océano Pacífico, pero eso no significa que ya sea el último paso para llegar al Océano Pacífico, no. Todavía hay varios pasos y este es un paso más. Como tú decías, los hemos sentado en el banquillo de los acusados, el mundo entero ya conoce de qué se trata el abuso de la diplomacia chilena, por lo tanto, hasta ahora ya es un gran avance. Yo te digo un avance más que hemos tenido. Hace 10 años atrás, siempre teníamos entre los bolivianos esa caricaturización de lo que era el mar, cuando tenías una causa perdida, te decíamos, pucha, eso está más perdido que el mar, ¿no es cierto? Es un chiste que decíamos entre los bolivianos, porque realmente ya habíamos perdido toda esperanza de recuperar no el sentimiento, pero sí momentos en que bajaban. Sabíamos que íbamos a pelear por nuestro mar, pero sabíamos que era una causa perdida. En cambio ahora, todos esos jóvenes, por ejemplo, que hoy día han salido en todos los lugares del país en esta marea azul. ¿Podemos poner las imágenes, por favor, de lo que ha sido la marea? Sí, si te fijas, son muchachos de 15, 16, 17, 18 años, incluso más jóvenes que han salido hoy día a las calles. Si te fijas ahí, de muchos colegios, esto es de La Paz y del Alto, pero esto sucedió en los 9 departamentos. Estos muchachos, estas chicas, ya tienen el sentimiento metido aquí. Y si por alguna razón el presidente Evo, las personas que están ahorita en La Haya, no les fuera bien, ellos van a seguir la lucha. Y después de ellos, seguramente los hijos de ellos. Eso es lo que hemos ganado, volver a meternos ese sentimiento por recuperar algo que fue nuestro. Volver con el optimismo, ¿no? Exactamente, el espíritu, ¿no? de el los espíritu bolivianos. patriótico de volver a las costas del Pacífico, pero lo importante aquí es de que lo hacemos por la vía pacífica, ¿no? Por la vía de buscar el diálogo. No es ya el sentimiento de las armas o de buscar una confrontación. Vamos a ir, por favor, vamos preparando lo que viene a ser parte de lo que han sido las declaraciones, los alegatos que presentaban hoy día los abogados. Si pudiéramos ir con esa nota, con esas imágenes, es corto. Pero hay un elemento que sí me ha llamado mucho la atención en el concepto, cuando por lo menos 2 de los abogados decían se ha establecido la mala fe de Chile en sus reiteradas negociaciones con Bolivia. Y esa es la palabra, ¿no? Mala fe.
Sí, porque... Y no lo decimos nosotros, lo dijeron quienes han estado, estamos hablando de juristas internacionales realmente con una capacidad, con una solvencia que se muestra a leguas, ¿no? Su formación. Pero Chile siempre actuó de mala fe con Bolivia. Sí, como te decía, la diplomacia chilena se ha hecho la burla de la diplomacia boliviana en reiteradas oportunidades y además ha manejado un doble discurso, ¿no? En algunos momentos, de forma confidencial, de forma extraoficial, pretendía darnos una salida. Y luego cambiaban totalmente de discurso y decían que no había nada que resolver. Un gobierno de ellos decía que no había nada que resolver y el siguiente gobierno hablaba de darnos una salida soberana. Entonces, eso es, como tú dices, actuar de mala fe y eso es lo que estamos evidenciando ahora. ¿Podemos escuchar esa nota que tenemos precisamente con la exposición que hacía, por ejemplo, Ramiro Brotons, que lo tenemos en este momento? Así, la cuestión del acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico ha marcado de manera imborrable las relaciones bilaterales desde hace más de un siglo. Esta mañana, Bolivia tiene la intención de entrar en los detalles de las distintas fuentes de la obligación que incumbe a Chile y de mostrarles que esta obligación perdura, que no se ha concluido y que debe cumplirse. Bolivia conoce bien los factores cuya satisfacción condiciona el éxito de la negociación. No obstante, Chile hace la satisfacción anterior al cumplimiento de sus condiciones, una condición misma para el cumplimiento de sus obligaciones, lo que por supuesto carece de lógica. Cuando un Estado, en este caso Bolivia, solicita formalmente una negociación y que el Estado solicitado, y en este caso es Chile, acepta esa solicitud formalmente, esa respuesta no puede ser considerada como una declaración no vinculante. Acuerdo o promesa, la obligación de negociar existe. La negación de Chile de la naturaleza jurídica del acto de Charaña y los documentos concomitantes y posteriores no tiene ningún fundamento y se elaboró a posteriori. Ahí está, parte sustantiva de lo que fueron largas explicaciones, ¿no es cierto? Pero un detalle más. Priscila Quiroga logró, nuestra enviada especial a La Haya, logró esta nota precisamente con quien usted estaba escuchando, Ramiro Brotons, uno de los destacados juristas que está precisamente en la defensa de la demanda marítima boliviana. Vamos a ir en unos instantes escuchar lo que dice, escuchar su sentimiento y cómo se han hecho parte de este anhelo boliviano de todo un pueblo. Él decía, es que hay mucha carga, ¿no? Mucha pasión, mucha esperanza de todo un pueblo respecto a lo que es esta defensa y es esta demanda. Creo que ha sido muy importante también la actitud humana, digo yo, ya de los propios juristas, que no son bolivianos, pero que están en la defensa de lo que es esta demanda marítima boliviana. Sí, lo que yo creo es de que ese sentimiento que estamos despertando, no solamente en estos abogados, sino en la comunidad internacional, es producto de esas demostraciones que estamos haciendo aquí en Bolivia de convicción en lo que estamos haciendo. La salida hacia el Océano Pacífico para nosotros no es como para los grupos oligárquicos empresariales de Chile que solo están cuidando sus intereses empresariales, sino para nosotros es una cuestión de desarrollo de la propia sociedad boliviana. Es una reivindicación que hace a la dignidad nacional después de esta invasión abusiva y que ha atropellado prácticamente a Bolivia y a Perú. Por lo tanto, ver pues el banderazo, 150.000 personas desde las 4 de la mañana. ¿Qué dicen los militares? A ver, ministro, usted que está junto a ellos,
que siempre han marcado el fervor cívico. Sorprendidos. ¿Qué dicen los militares? Los militares siempre han organizado los desfiles del 23 de marzo y este tipo de actividades, pero al ver lo que hemos visto, las 150.000 personas en el banderazo, hoy día 30.000 personas en San Francisco y otras miles en todo el país, a las 4 de la mañana la gente yendo a su plaza principal para ver en pantalla grande lo que dicen nuestros abogados. O sea, las Fuerzas Armadas realmente sorprendidas por este fervor que se está viviendo y no hemos llegado al 23 de marzo todavía. Imagínate. Entonces, definitivamente esto pues sensibiliza a cualquiera, ¿no? Aquí no es un grupo empresarial, no es un grupo político, es el país entero que está detrás de esto. Nos vamos con una última consulta porque estaremos con una entrevista y en esa entrevista sí ya vamos a presentar esas declaraciones de Brotons. Hay tantos elementos que se han planteado en las memorias y además en los alegatos orales de parte de nuestro país que no los conocíamos. Y yo creo, ministro, no sé cómo estará evaluando el gobierno, que deberíamos hacer un texto. Así es. Un texto que recoja todo ese cúmulo histórico, jurídico que se ha presentado ahora. Que sea un texto oficial de nuestra historia, del tema del mar, del tema de la guerra del Pacífico, porque definitivamente creo que hemos llegado a conocer muchos detalles que no los conocíamos, que no eran parte de nuestro aprendizaje en colegio. Creo que debería haber una iniciativa de recoger toda esta defensa de la demanda marítima y convertirlo en un texto oficial para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestros universitarios. Sí, absolutamente, tienes toda la razón y seguramente mañana cuando vuelva ya el presidente vamos a evaluar en gabinete aquello porque mucha gente se ha sorprendido de muchos datos que se han dado ahí en La Haya y es porque se han venido desempolvando una serie de documentos en todo este tiempo, ¿no? Y se ha ido sistematizando además, ¿no es cierto? Poniéndolo en contexto, ¿no? Poniéndolo en contexto, con fechas, con todo lo que es parte de esa historia y que ha ido llegando, entiendo, de mucha gente que en su momento fue canciller o fue algún tipo de autoridad. De las bibliotecas. Exactamente. Creo que sería fabuloso que termináramos con un texto oficial ya para la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nosotros, que somos personas ya mayores, que ya definitivamente enriquece mucho nuestro conocimiento para hacer la defensa de nuestra demanda marítima. Es necesario, absolutamente, porque a veces la memoria es frágil y olvidamos toda esa serie después de la invasión chilena, una serie de ofensas que hemos recibido de la diplomacia chilena que definitivamente pues es lo que fortalece más bien nuestra dignidad para evitar que eso vuelva a suceder y buscar todos los caminos. Si fracasara hoy día lo de La Haya, vamos a seguir intentando otros caminos y otros caminos y esa gente movilizada es lo que nos va a dar fuerza para seguir en esto. Así que, como tú dices, las publicaciones, el rememorar todo lo que ha sido la historia después de la invasión chilena, ya no es simplemente una necesidad, sino una obligación de todos nosotros, ¿no? Muchas gracias, ministro. Un placer haber estado con usted. Gracias a ti, pues siempre a tu disposición. En esta noche, en esta segunda jornada de los alegatos bolivianos, pues vamos a seguir hablando del tema seguramente y siempre va a tener las puertas abiertas de Cadena. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, pues. Nos vamos a una pausa.